Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com. Bien, ya estamos de regreso en esta edición de Expreso con Futuro. Estamos dedicados el día de hoy a hablar de transformación. Para eso nos acompaña Tania Jovanovic. Bienvenida, Tania. Hola, muchas gracias Ángel por la invitación. Tania, cuéntanos un poquito de ti para que la gente que no te conoce sepa un poquito de tu historia y cómo te involucraste en temas de transformación. Uy, ¿por dónde empiezo? Digo yo. Bueno, siempre me gusta presentarme por mi propósito. Mi propósito es lograr transmitir qué es esto en realidad de la transformación organizacional y la importancia también del ser humano en esto, que no se vea como algo tan tecnológico. ¿Cómo comencé en esto? Bueno, yo soy ingeniero civil electrónico. Aprovecho de saludar a todos los tanzanos de la Universidad Santa María. Entonces tuve muchos años en tecnología, de hecho estuve 20 años en empresas, en corporaciones de tecnología y telecomunicaciones, así que estaba muy inmersa en el mundo tecnológico, pero siempre sentía que faltaba algo, como que a la tecnología así tan pura, yo decía algo como que había un bichito, como decimos en Chile, que me faltaba. Y cuando descubrí la transformación digital hace unos 4 años, ahí logré conectar esta parte más humana con la parte tecnológica, que en realidad es lo que tienen que lograr ver las organizaciones, cómo conectan este pic tecnológico que nos trae la cuarta revolución industrial con la transformación de las personas, de nosotros, de nosotras. Y eso es lo que en realidad es la transformación digital. Y por eso es que no hablamos de digitalizar para transformar, por ejemplo, sino que hablamos de transformación digital, que significa más una transformación organizacional que en realidad solamente poner tecnología. O sea, la vamos a usar de todas maneras, o sea, la usamos en el día a día, pero que no sea como un fin, sino que venga como a apoyarnos a esta transformación. Nos apoye en colaborar, nos apoye en enfocarnos en el cliente, nos ayuden a enfocarnos en los colaboradores y finalmente nos ayude a no solamente transformar la organización, sino que transformar el mundo. Tania, preguntarte ahí, haciendo un poquito de historia, ¿cómo fueron esos pasos previos en las telcos, donde te tocó trabajar? ¿Qué viste? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te sorprendió en torno a cómo la tecnología está dejando un poco de lado, tal vez, ese proceso más cultural, más de los equipos que forman las empresas? ¿Y cómo, en tu experiencia, se vio venir esto de la transformación digital / transformación cultural? O sea, imagínate, yo empecé a trabajar en el siglo pasado. Empecé a trabajar en 1999, fue mi primer trabajo, mi primera pega, como decimos acá. Entonces el mundo era muy diferente, no solamente la tecnología que usamos, llevábamos pocos años con Internet de partida. Y entrar a trabajar a una empresa en ese año, entré a trabajar al Alcatel en un área de preventa, o sea, en un área bien técnica, pero dentro de área comercial. Eh, entonces la forma de trabajar, el liderazgo, la forma de trabajar, de tratar a los clientes, la forma de usar la tecnología era totalmente diferente como lo hacemos ahora. Entonces, viendo toda esa evolución que yo todavía no tenía idea, o sea, uno entra a trabajar y es como, yo creo que es como que ni siquiera uno busca mucho el primer trabajo, como donde uno llega. Y estuve trabajando en varias compañías internacionales, bueno, Alcatel que es francesa, estuve en otras que son de Estados Unidos, entonces además las culturas bastante diferentes. Pero era muy de tecnología, nadie se preocupaba de los colaboradores. En esa época incluso se fumaba en la oficina. Era, bueno, para que, imagínense, los que todavía no trabajan en esa época. Todo medido además por horario. Había que, no, incluso creo que no se marcaba tarjeta todavía, uno firmaba un libro.
O sea, superé papel, empresa de tecnología, pero super papel. Todavía no está ni la idea del cero papel, nada de eso. Entonces, ir viendo cómo esa evolución de pasar, por ejemplo, algo tan simple de firmar en un papel a tarjeta y a después llenar las horas en software. Pero fíjense que era muy de cuántas horas estás en la oficina. Pero en realidad tu desempeño, cómo estás usando tus horas, estás contento en el trabajo, eso todavía ni pensar. Entonces fue toda una evolución que después las organizaciones se fueron volcando también a las necesidades de los clientes primero, las necesidades reales, porque al principio incluso era, yo fabrico cierta tecnología y la voy a vender, o sea, la encajo en el mundo, digamos, a mis clientes, que normalmente una empresa tecnológica le vende a otras empresas. Entonces, pasar de esa mentalidad de yo fabrico lo que se me ocurre que hay que fabricar, lo que puedo fabricar, y después veo y lo trato de encajar en el mundo, en mis clientes. Y entonces pasando también toda una evolución a la que, bueno, y en realidad sí me preocupo primero qué es lo que necesitan mis clientes y después veo qué servicio o producto fabrico. Entonces fue ese cambio. Y después pasar al cambio y mis colaboradores, empezó a salir el tema del alto desempeño, de la felicidad organizacional, aunque, ojo, que estos temas están en la mesa, pero eso no significa que estén resueltos. Porque también empezar con el tema, ¿está bien que mida por horario o a cuántas reuniones se conecta si estamos pensando, hablando de la pandemia incluso? ¿O me tengo que fijar más si realmente está cumpliendo el objetivo? Entonces, ha sido todo un cambio de paradigma. Y si llegamos a lo actual, uno de los paradigmas que no está resuelto es el tema del liderazgo. Y por eso, si ustedes han visto cifras, entre un 70 y un 85% de los proyectos de transformación digital fracasan. Y fracasan porque todavía no está este cambio de mindset real en los liderazgos. ¿Y a qué me refiero con eso? Dos cosas. A que deben atreverse a hacer cambios y deben cambiar su mindset en el sentido de cambiar su forma de liderar. Y ahí todavía es donde estamos topados. Y bueno, y después les voy a contar hacia dónde vamos, pero estamos enfocándonos en lo que en realidad es la transformación digital. Cuando uno piensa en la transformación digital como algo puramente digital o de automatizar procesos, si me enfoco con esa mirada, que hay un poco una confusión con eso, no hay que cambiar la forma de liderar. Porque si yo como gerente de una empresa me enfoco en que hay que automatizar los procesos, entonces no estoy cambiando mi forma de liderar. Yo estoy convencido o convencida de que estoy haciendo cambios en la organización, pero en realidad no estoy haciendo mucho, porque sigo liderando de la misma forma, sigo midiendo de la misma forma, y sigo incluso con mi visión a largo plazo también de la misma forma. Entonces no voy a lograr cambios. Y por eso es que la transformación digital está fracasando. Eh, Eso justamente te quería preguntar, bueno, en el próximo bloque vamos a hablar en detalle, pero hay un autor, entiendo se llama Tony Saldaña, que tiene un libro sobre por qué fracasa la transformación digital, entre otras cosas. Y bueno, ya que lo tocaste, a tu juicio, en general, que de esto mucho no se habla, como que parece que todos los procesos de transformación digital son exitosos. Cuando uno ve los diarios y las noticias y los reportes y las fotos al final, pero parece que no tanto. Cuéntanos, a tu juicio, a qué se puede deber el fracaso de un proceso de transformación digital en una empresa. Lo primero es no entenderlo, no entender de qué se trata. Entonces, como se confunde con, a ver, como yo decía recién, con automatizar un proceso o con armar un e-commerce.
o porque pensando en empresas más pequeñas, por ejemplo, una pyme, ya armo mi web, me implemento un e-commerce, entonces hice mi transformación digital. O una empresa más grande, implementé inteligencia artificial, eh, implementé un software nuevo, eh, o herramientas de colaboración, tecnología para colaborar, digamos, adentro de la organización, entonces estoy haciendo la transformación digital. Y resulta que no es así. Tampoco significa que esté malo que ponga tecnología, ojo, pero eso no es hacer una transformación digital, es automatizar, digitalizar, armar un e-commerce, es así. Pero eso no me está ayudando a que transforme mi negocio, no me está ayudando a que transforme, porque incluso voy a ir más atrás, ¿por qué me tengo que transformar? Porque si llegamos a esta conversación, alguien podría decir, bueno, pero yo me voy a dedicar a automatizar mis procesos y ya, no me importa la transformación. Pero ¿dónde está el meollo aquí? Y de hecho se vivió con la pandemia y así como bien como al hueso. eh, bueno, y tengo una charla, voy a aprovechar de pasar el aviso, pueden buscar tengo una charla TED respecto a que las empresas se transforman o mueren. Y en realidad ha sido así, las empresas del ranking Fortune 500 están desapareciendo. De hecho, ya más del 40% de las empresas en los últimos 20 años desaparecieron. Entonces, en el fondo es o me transformo o muero. Puede que muera luego o puede que muera después. Puede que muera porque no vendo o porque mis clientes ya no me quieren comprar porque les interesa el, el propósito de otra organización. Voy a perder talento. Y eso está ocurriendo mucho. Y muchas organizaciones dicen, pero ¿cómo, qué hago? Tengo beneficios, les doy más vacaciones, pero en realidad no se trata de eso. Entonces es así simple, o me transformo o voy a morir como organización. Entonces ahí está claro que tengo que enfocarme en la transformación. Pero entonces, qué es la transformación? Es cambiar la forma de liderar, aplanar la organización, no tan jerárquico, sino que más redárquico, preocuparme de mis colaboradores, preocuparme de los clientes, pero de verdad, o sea, no solamente con el foco del, 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 del negocio, del aumentar las utilidades, sino que efectivamente qué es lo que está pasando, qué es esta transformación de las personas, qué me está pasando a mí también como líder. La cultura organizacional, no solamente porque tengo que tener más contentos a los colaboradores, sino que realmente qué les está pasando. ¿Cuál es la cultura que tengo en la organización actual? ¿Cuál es la cultura que deseamos en el fondo como equipo tener? Eh, Efectivamente, ¿cómo colaboramos más? No solamente internamente, cómo me conecto con el ecosistema, con lo que está pasando fuera, con otros gerentes generales. Tengo que tener conversaciones también, cómo me actualizo. Entonces hay muchas cosas que se pueden resumir en propósito, tener un propósito trascendente, para dónde va la organización, por qué existe, liderazgo, nueva forma de liderar, cultura organizacional y finalmente, por supuesto, tecnología. Pero la tecnología que me apoye estos procesos, estos cambios, que me apoye a conocer a los clientes, que me apoye en que podamos colaborar realmente dentro de la organización, que me apoye en impulsar realmente mi propósito. Entonces, esa es la real transformación digital. Entonces, ¿por qué está fallando? Porque no se ven esas cosas. Solamente me pongo a pensar dónde pongo la tecnología para bajar costos o, o automatizar procesos o acelerar los procesos. Y bueno, el segundo bloque, como comentábamos, vamos a hacer doble clic, pero para adelantarme un poco, algunas luces que tú crees que deberíamos ver en torno a cómo anticiparnos a que eso no se produzca y que la transformación sea efectiva. Adelantando un poquito lo que vamos a ver. La transformación digital, lo que yo acabo de contar, ya se está quedando corta. Por eso es que estamos hablando de transformación sistémica. Y eso es lo que les voy a contar un poco. Entonces, como que
claro, los dejo un poco, ahora estoy entendiendo lo que es la transformación digital, pero ya estamos cortos con eso. Y en esa línea, Tania, también preguntarte cómo estamos en torno a transformación digital y estos procesos, transformación cultural en Chile, comparado con Latinoamérica y tal vez Europa, Estados Unidos. ¿Cómo nos ves? Ahí hay algo un poco como tramposo, porque hay, bueno, hay muchas estadísticas, hay pocas sí internacionales, más bien se enfocan como en cada país. Pero ¿por qué digo hay algo un poco tramposo? Porque cada vez que veo algunas estadísticas, lo primero que hay que analizar es si realmente está hablando de transformación digital o está hablando de implementar tecnología. Si hablamos de implementar tecnología, Chile está bastante bien. De hecho, ustedes saben que hasta exportamos conocimiento. Pero si hablamos de transformaciones, estamos atrasados. Y no solamente en Chile, sino que en general en todo el mundo, porque no se está entendiendo esto. De hecho, cuando yo les comenté esto del porcentaje de fracaso que hay entre un 70 y un 85%, esto a nivel mundial. Esto no es en Chile, esto lo habla Gallup, lo habla McKinsey, lo habla la revista Fortune. Eh, entonces, en realidad estamos muy atrasados porque todavía falta entender esto y que cuesta, porque en el fondo el tema es que es un cambio de mentalidad y eso es muchísimo más difícil que implementar tecnología, porque la tecnología está, la tenemos, existe, o sea, está a nuestro alcance, está desarrollada, o sea, me consigo un buen partner tecnológico y puedo implementar herramientas, están, hay muchísimo desarrollo. Eh, entonces, eso es fácil, pero no es fácil cuando pienso cómo voy a hacer el cambio organizacional. Entonces nos falta muchísimo. Hay la, el análisis que más me gusta es el índice de transformación digital de la Cámara Chilena, de la Cámara de Comercio de Santiago, perdón, y PMG. El último que lanzaron, bueno, hace poquito pregunté cuándo iban a lanzar otro, a fin de año se viene el siguiente, pero el anterior, en el índice de transformación digital, la parte tecnológica en Chile, subimos, o sea, estamos mejor, pero el índice total retrocedimos. ¿Y por qué? Por la parte cultural. Y de hecho se está hablando muchísimo, porque acá entrevistan a unos 500 más o menos ejecutivos C-level, y efectivamente ellos hablan de la importancia de la parte cultural, pero no se está haciendo nada, o se está haciendo poco. Eh, y también esto implica que hay muchas cosas que conectar, y eso también es lo difícil. Y ahí voy a aprovechar de contar algo que no conté cuando tú me preguntaste en qué estoy. Muchas veces me preguntan, bueno, pero ya, ¿y tú a qué te dedicas? Porque hago cosas que parecen diferentes, pero voy a explicar. Yo me dedico en realidad a la transformación organizacional, pero estoy en el directorio de mujeres líderes de la Araucanía. Y uno dice, ¿qué tiene esto que ver con la transformación organizacional? Porque no puede haber transformación si no hablamos de temas, por ejemplo, de equidad. Estoy en el directorio de los exalumnos de electrónica de la Universidad Santa María. Y entonces, ¿qué tiene que ver con, imagínense que tiene que ver una cosa con la otra? Por supuesto, porque ahora tenemos que conectar tecnología con equidad. De hecho, acabo de terminar un curso de modelos de negocio con impacto. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de transformación si no estamos pensando cómo estamos impactando el ecosistema, cómo estamos impactando en la sociedad, en el planeta, en cómo estamos contaminando. Entonces hay muchas cosas que cuando pensamos en una transformación organizacional necesariamente tenemos que conectar. Y de hecho por lo mismo yo vivo estudiando, porque si no, no es imposible que tú puedas ayudar a organizaciones si no estás mirando lo que está pasando en el mundo. Y ese es como mi primer consejo a los liderazgos, directorios, gerentes generales.
salgan al mundo, conversen, vean lo que está pasando. Ya no vean como el del lado como una competencia, sino que como un colaborador. De hecho, no sé si han escuchado el término colaboración radical, es esa. Cuando tú haces este cambio de mindset de la competencia y empiezas a ver cómo colaboro con quien antes yo pensaba que era mi competencia. Esa es la colaboración radical. Tania, te quiero invitar a una pausa. Al regreso vamos a profundizar en temas de transformación, en tu consultora también, y desafíos que vienen por delante. Así que te invito a una pausa y estamos de vuelta con Tania Jovanovic para seguir hablando de transformación en Chile. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados@divoxradio.com.